Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, un tema que nos toca el corazón y nos deja pensando. Vamos a hablar sobre la conmovedora entrevista de Hande Erçel, donde, según el título que tenemos, la vimos devastada al hablar de Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en esa entrevista que ha dado mucho de qué hablar. Preparémonos para un contenido emotivo, analítico y, por supuesto, muy informativo. Así que antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, de sus estrellas favoritas. Suscríbanse y únanse a la familia. Bueno, como les decía, el tema principal de hoy es la entrevista, aparentemente muy emotiva, que Hande Erçel concedió, donde, según se rumorea y por lo que hemos visto, las emociones estuvieron a flor de piel al ser cuestionada sobre su relación con Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, donde no solo compartieron pantalla, sino que también, y para alegría de muchos, compartieron una historia de amor en la vida real. La pareja, conocida por su química innegable, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su relación, que comenzó en el set, se convirtió en un fenómeno mediático, llenando portadas de revistas, redes sociales y, por supuesto, alimentando las expectativas de sus seguidores. Pero como en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron poner punto final a su relación, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores, que soñaban con verlos juntos para siempre. Y es precisamente desde esa ruptura, desde ese momento, que cualquier declaración, cualquier comentario, cualquier atisbo de sentimiento hacia el otro ha sido seguido muy de cerca por el público. Las redes sociales se han inundado de análisis, de especulaciones y, por qué no decirlo, de esperanza por una posible reconciliación. Entonces, cuando escuchamos que Hande Erçel, en una entrevista, se había mostrado devastada al hablar de Kerem, la curiosidad y la expectación se dispararon. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo se sintió al revivir esos recuerdos? ¿Qué implicaciones tienen sus palabras para el futuro? Son algunas de las preguntas que todos nos hacemos. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos realmente sobre esta entrevista? Pues bien, la información disponible, como suele pasar en estos casos, es un poco fragmentada y a veces un tanto difusa. Hemos podido ver fragmentos, pequeños clips, testimonios de algunos medios que cubrieron la entrevista y, por supuesto, las reacciones en las redes sociales. Por lo que se ha podido inferir, la entrevista fue bastante personal y abordó temas sensibles, entre ellos, por supuesto, la relación de Hande con Kerem. Según lo que hemos podido observar, las emociones estuvieron a flor de piel. Algunos medios informan que Hande se mostró visiblemente conmovida, incluso que llegó a las lágrimas al hablar de su expareja. Se habla de momentos de nostalgia, de recuerdos, de reflexiones sobre el pasado y sobre el aprendizaje que dejó esa relación. Es importante destacar que aunque el título del vídeo indica que Hande estaba devastada, debemos ser cautelosos al interpretar esta emoción. Las palabras a veces no capturan completamente la complejidad de los sentimientos humanos. Es posible que Hande haya sentido tristeza, nostalgia, añoranza, o simplemente la dificultad de hablar públicamente sobre un capítulo tan importante de su vida. No se trata de juzgar ni de sacar conclusiones precipitadas, sino de entender, con respeto y empatía, lo que pudo haber experimentado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco más compleja. ¿Por qué esta entrevista generó tanto revuelo? ¿Por qué nos interesa tanto saber qué piensa Hande sobre Kerem? Creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya mencionamos, la popularidad de ambos actores es enorme. Su relación, mientras duró, generó muchísima empatía y cariño por parte de sus fans. Verlos juntos en pantalla y en la vida real, era un sueño hecho realidad para muchos. Por lo tanto, es lógico que cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier indicio de lo que sienten el uno por el otro, despierte un gran interés. En segundo lugar, la naturaleza humana. Las relaciones amorosas, los rompimientos, el duelo por una pérdida, son temas que a todos nos tocan de alguna u otra manera. Nos identificamos con el sufrimiento, con la tristeza, con la nostalgia, porque son emociones universales.
Ver a una figura pública, a una celebridad, expresar estos sentimientos, nos hace sentir más cercanos a ellos, más humanos, y nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias. En tercer lugar, la especulación. La industria del entretenimiento siempre ha sido un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Después de la ruptura de Hande y Kerem, se han tejido muchas teorías sobre los motivos de su separación, sobre si hay posibilidades de reconciliación, sobre cómo se sienten el uno por el otro. La entrevista de Hande lógicamente alimenta estas especulaciones, y los fans no podemos evitar preguntarnos, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan? ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Qué pasará en el futuro? Y por último, pero no menos importante, la profesionalidad de Hande Erçel. Sabemos que es una actriz talentosa, muy profesional y que siempre ha mantenido una imagen de respeto y discreción en cuanto a su vida privada. Verla abrir su corazón, mostrarse vulnerable y compartir sus sentimientos, es algo que sus seguidores valoran mucho. Es un gesto de sinceridad, de autenticidad, que la hace aún más querida por su público. Ahora bien, es crucial, como ya lo dije, abordar este tema con respeto y sensibilidad. Hande tiene derecho a su privacidad y a expresar sus sentimientos de la manera que considere oportuna. No debemos juzgarla ni presionarla para que revele más de lo que está dispuesta a compartir. Nuestro papel como fans es apoyar a nuestros ídolos, respetarlos y comprender que cada persona tiene su propio proceso para superar las situaciones difíciles de la vida. Es importante también no crear falsas expectativas. Es posible que Hande y Kerem hayan seguido caminos separados y que sus vidas hayan tomado rumbos diferentes. Aunque nos encante la idea de una reconciliación, debemos aceptar que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz a su manera. No debemos romantizar la idea de un reencuentro, ni tampoco presionar a nadie para que tome decisiones que no le corresponden. En resumen, la entrevista de Hande Erçel ha generado un gran impacto por la popularidad de la actriz, por la conexión que tenía con Kerem, por la curiosidad natural que tenemos sobre las relaciones amorosas y por la vulnerabilidad que mostró Hande al hablar sobre su experiencia. Sin embargo, es crucial abordarlo con respeto, sin juicios y con empatía. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la conmovedora entrevista de Hande Erçel, donde supuestamente se mostró devastada al hablar de Kerem Bürsin. Hemos analizado la importancia de esta entrevista, la expectación que generó y las posibles razones detrás de esta emoción. Hemos destacado la necesidad de abordar el tema con respeto y empatía, reconociendo el derecho a la privacidad de Hande y la importancia de no presionar a nadie. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su constante apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas aquí abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y por último, ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre tenemos mucho contenido interesante y emocionante para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.